Una vieja casa en las afueras de Iowa ocultó durante mucho tiempo sus secretos tras cortinas descoloridas. Allí, a la tenue luz de una lámpara de cocina, nació una conexión de la que nadie se atrevía a hablar en voz alta. La noche del 14 de octubre de 1998, la policía encontró una escena sangrienta en el dormitorio, un recordatorio de los monstruosos límites de las relaciones humanas. La familia Watson vivía en las afueras occidentales de Clinton, Iowa. La casa donde se establecieron, construida a mediados del siglo XX, había cambiado de manos varias veces desde entonces y estaba perdiendo gradualmente su antiguo esplendor. En 1989, tras divorciarse de su primer marido, Linda Harris se mudó allí con su hija de 11 años, fruto de un matrimonio anterior. Trabajaba como enfermera en una clínica local y, poco después de mudarse, conoció a un viudo mayor, Frank Watson, con quien se casó un año más tarde. De este modo, Mandy no solo ganó un padrastro, sino también una abuela política anciana, la madre de Frank, Margaret Watson. Margaret tenía 67 años en aquel entonces. Viuda y pensionista, conservaba un carácter severo pero razonable y vivía en una habitación aparte en la planta baja. Era respetada en la familia, pero la relación entre Margaret y Linda era tensa. Periódicamente surgían discusiones por asuntos domésticos, aunque éstas se mantenían en secreto fuera de casa. Desde pequeña, Mandy se distinguió por su introversión. En la escuela, la consideraban callada y poco sociable, y rara vez participaba en las actividades escolares. Profesores y compañeros notaban su distanciamiento y su inusual apego a su madre y a su abuela. No tenía amigos íntimos y pasaba la mayor parte del tiempo en casa leyendo o en el jardín con Margaret. Margaret le prestaba especial atención a Mandy. Siendo una mujer chapada a la antigua, consideraba que era su deber no solo cuidar de su hijastra, sino también criarla según sus estrictas normas. Por las noches, veían la televisión juntas o hacían labores de costura, a menudo conversando sobre temas que no solían tratarse entre niños y adultos. Con el tiempo, se desarrolló un vínculo especial entre ellas, algo que Linda fue notando poco a poco, pero que al principio descartó, creyendo que su hija simplemente se sentía atraída por su abuela debido a la falta de atención de sus padres. En 1992, cuando Mandy cumplió 14 años, Linda y Frank se divorciaron. Linda y su hija siguieron viviendo en la misma casa, mientras que Frank se mudó con su hermana a un barrio vecino. Margaret se quedó con su nuera y su nieta. De hecho, la familia quedó reducida a 2 mujeres de distintas generaciones y un adolescente que formalmente permaneció bajo la tutela de su madre. Los años siguientes transcurrieron en relativo silencio. Linda trabajaba largas jornadas en la clínica, mientras que Mandy pasaba cada vez más tiempo con Margaret. Según los vecinos, abuela y nieta solían pasear juntas, cuidar el jardín e ir de compras. Aparentemente, su relación era sólida, incluso ejemplar. Nadie notó señales de conflicto o problemas. Sin embargo, la familia tenía sus propios problemas. Según Linda, Mandy empezó a mostrar signos de depresión en la adolescencia, su aislamiento se acentuó, su irritabilidad aumentó y sufría frecuentes cambios de humor. A veces, se negaba repentinamente a ir al colegio o a salir de su habitación. Margaret era paciente y siempre encontraba la manera de calmar a su nieta, dejándole a menudo notas a Linda pidiéndole que no las molestara durante sus actividades. Al acercarse su graduación, Mandy prácticamente dejó de interactuar con sus compañeros. Su abuela seguía siendo su única confidente y apoyo. Un diario encontrado posteriormente durante un registro contenía fragmentos en los que la joven describía su relación con Margaret como especial y diferente a las demás. Estas entradas desempeñarían más tarde un papel fundamental en la investigación. Para el otoño de 1998, la familia Watson vivía aislada. Linda casi nunca estaba en casa, pues trabajaba turnos dobles, y Mandy y Margaret habían desarrollado una relación que, para quienes las rodeaban, parecía una amistad común entre una anciana y su nieta adulta.
Nadie en ese momento podía imaginar los sucesos que se desarrollaban a puerta cerrada y que pronto desembocarían en tragedia. El otoño de 1998 marcó un punto de inflexión para la familia Watson. El cambio de estación coincidió con sutiles cambios en la relación entre Margaret y Mandy, que, desde dentro, empezó a parecerse no solo a la cercanía familiar, sino a algo más íntimo. El proceso de surgimiento de este vínculo fue gradual, no repentino ni evidente para los observadores externos. Mandy, ya adulta, pasaba cada vez más tiempo en casa. No fue a la universidad, prefiriendo quedarse en su entorno familiar. Margaret, a pesar de su edad, se mantenía físicamente activa y mantenía la casa ordenada. Sus veladas juntas se alargaron, la televisión, tejer, conversar, todo ello, de forma imperceptible, dio lugar a un nuevo nivel de confianza. Las actividades familiares cotidianas se vieron cada vez más acompañadas de conversaciones sobre temas personales, algo inusual en un diálogo entre abuela y nieta. Según las anotaciones del diario de Mandy, fue en otoño de 1998 cuando se produjeron los primeros episodios de intimidad física entre las mujeres. Una noche, mientras Linda trabajaba hasta tarde, Mandy fue a la habitación de Margaret para pedirle consejo. Se quejó de soledad y compartió sus miedos e incertidumbres sobre el futuro. Esa noche, la conversación se prolongó y la distancia física fue desapareciendo gradualmente. Según la propia Mandy, su abuela, siempre supo cómo consolar, y esta vez, simplemente me abrazó y no me soltó. Se repetían episodios de intimidad física. Al principio, eran abrazos y besos en la mejilla, después, caricias que iban más allá de lo normal en una relación familiar. Todo ocurría tras la puerta cerrada de la habitación de Margaret, cuando Linda no estaba. La niña sentía una dualidad, por un lado, culpa y miedo a ser descubierta, por otro, un alivio interior, una necesidad de apoyo que solo encontraba en su abuela. En su confesión posterior, Mandy afirmó que la iniciativa no solo provino de ella, sino también de Margaret. A pesar de su avanzada edad, Margaret estaba atenta al estado emocional de su hijastra, a veces incluso transgrediendo las normas sociales. En su diario se lee, es la única que me conoce de verdad. Con ella puedo ser quien quiera, y no me asusta. La investigación determinó que ambas participantes dejaron gradualmente de percibir sus acciones como prohibidas. Exteriormente, todo seguía igual entre ellas. Ninguno de los conocidos de la familia, vecinos ni visitantes ocasionales notaron nada extraño. Sin embargo, Linda empezó a notar que su hija se había vuelto aún más retraída. Cuando salía de casa, la luz de la habitación de Margaret solía estar encendida y se oían voces bajas al otro lado de la puerta. Un día, Linda intentó entrar sin llamar, pero la puerta estaba cerrada. Su hija respondió a las preguntas con evasivas, alegando cansancio y necesidad de privacidad. El comportamiento de Margaret también cambió. Empezó a releer cartas antiguas con más frecuencia, a recortar fotos viejas y a llevar una libreta aparte que no le mostraba a nadie. Su actitud hacia Linda se volvió más distante. A veces, Margaret le pedía bruscamente a Linda que no se entrometiera en sus asuntos ni en los de Mandy, alegando solidaridad femenina o el deseo de ayudar a una adolescente en un momento difícil. Las cartas y fotografías encontradas durante el registro resultaron cruciales posteriormente. Las imágenes capturaban momentos de sus veladas a solas, tejiendo juntos, tomando té y paseando por el jardín. Inicialmente, estas imágenes no despertaron sospechas, pero tras un examen más minucioso, los investigadores observaron detalles íntimos, fuertes abrazos, miradas intensas y frecuentes caricias. Los psicólogos que analizaron el diario y las cartas concluyeron que la relación era de codependencia, y que ambas participantes se veían mutuamente como un sustituto del apoyo social habitual. Para Mandy, era una forma de compensar la ausencia de una familia tradicional, para Margaret, una forma de recuperar un sentido de pertenencia y poder. Ninguna percibió la situación como un delito hasta que se hizo pública.
A mediados de octubre de 1998, la relación secreta entre Margaret y Mandy alcanzó su punto álgido. No intentaron ocultársela a Linda, pero confiaban en que ella no sospechara nada. La situación se agravó, un silencio opresivo reinaba en la casa, las conversaciones se hicieron menos frecuentes y las noches a solas se prolongaron más de lo habitual. Fue durante este periodo cuando ocurrieron los sucesos que desembocaron en la tragedia que, posteriormente, conmocionó no solo a Clinton, sino a todo Iowa. A mediados de octubre de 1998, la tensión en la casa de los Watson se hizo evidente incluso para los invitados ocasionales y los vecinos. Un silencio opresivo, precedido de breves y tensos intercambios, se instalaba cada vez más en el hogar. Linda, al notar el distanciamiento entre su hija y su abuela, intentó comunicarse con ellas, pero se topó con una barrera invisible. Los resentimientos mutuos y las palabras no dichas se acumularon, generando un conflicto interno constante. Los primeros conflictos surgieron cuando Linda descubrió a su hija durmiendo en la cama de Margaret una noche. La situación en sí no era inusual en familias donde una abuela ayuda a criar a una adolescente, pero Linda sintió una inquietud interna. Empezó a observar con más detenimiento el comportamiento de ambas mujeres. Mandy pasaba cada vez más las noches en casa de Margaret, alegando cansancio o pesadillas. Margaret, a su vez, se volvió más irritable y malhumorada, reaccionando con dureza ante los intentos de Linda por alterar su rutina. Un día, durante la cena, estalló la primera discusión seria. Linda intentó hablar con su hija sobre su futuro laboral o su solicitud de ingreso a la universidad, pero ésta interrumpió bruscamente la conversación, declarando que no necesitaba el consejo de nadie. Margaret intervino, defendiendo a su nieta y acusando a Linda de desatención y frialdad. Este episodio fue el detonante de una escalada posterior del conflicto. En los días siguientes, la tensión no hizo más que aumentar. Mandy dejó de comunicarse con su madre, evitaba las reuniones, se encerraba en la habitación de Margaret y a menudo no salía ni para desayunar ni para cenar. Linda intentó averiguar el motivo, pero solo recibió excusas irritadas. En la casa creció una sensación de aislamiento y desconfianza. Según el expediente, la noche del 12 de octubre, Linda encontró entre las pertenencias de su hija una libreta con notas, algunas de las cuales trataban sobre su relación con Margaret. La mayoría de las notas eran fragmentarias, pero algunas frases sugerían un vínculo inusualmente estrecho entre las mujeres. Conmocionada, Linda no la confrontó de inmediato, pero su ansiedad no hizo más que aumentar. Al día siguiente, intentó hablar con Margaret, haciéndole preguntas cautelosas sobre el estado de Mandy. Su abuela evadió las respuestas directas, asegurándole que todo estaba bien y pidiéndole que no se entrometiera. Linda notó que Margaret había empezado a encerrarse en su habitación con su hijastra con una frecuencia sospechosa, a veces permaneciendo allí durante horas. Durante ese mismo periodo, los síntomas de depresión de Mandy se intensificaron, se quejaba de insomnio, evitaba el contacto social y, en ocasiones, se volvía agresiva. Una de las pocas amigas de Mandy, una chica llamada Rachel, declaró ante la policía que Mandy dejó de contestar las llamadas, faltaba a las citas y, en su última visita, parecía asustada y deprimida. El 13 de octubre de 1998, se produjo otra discusión en la casa. Linda encontró a Mandy y Margaret detrás de la puerta cerrada de una habitación, se oían voces fuertes y sollozos a sus espaldas. Tras este incidente, según su madre, Mandy permaneció en su habitación durante varias horas y Margaret se encerró y se negó a responder preguntas. La presión aumentó, el ambiente en casa se volvió casi insoportable. Linda pensó en pedir ayuda a los servicios sociales, pero tenía miedo de airear sus problemas en público. Durante este periodo, según los investigadores, ambas mujeres sufrieron una enorme tensión emocional. Su relación se volvió tan obsesiva que les impedía incluso tener contacto normal con los demás. La noche del 14 de octubre resultó crucial. Linda se quedó trabajando hasta tarde ese día y regresó a casa más tarde de lo habitual.
La casa estaba en penumbra y reinaba un silencio opresivo. La comida permanecía intacta sobre la mesa de la cocina, la luz del salón estaba apagada y la puerta de la habitación de Margaret estaba cerrada con llave. Mandy no contestó las llamadas de su madre. Los expertos concluyeron posteriormente que esa misma noche marcó un punto de inflexión, cuando todos los conflictos y tensiones internas que se habían ido acumulando durante meses estallaron en una tragedia incontrolable. No se encontraron indicios de injerencia externa en la casa, lo que más tarde confirmaría que los hechos se desarrollaron en el seno de la familia, en un ambiente de completo aislamiento del mundo exterior. Estos sucesos, que culminaron en el fatal desenlace, serían examinados posteriormente en detalle en el juicio, donde cada participante intentaría explicar su postura y sus motivos. Sin embargo, para entonces, de la familia Watson solo quedaba una cadena de decisiones irreversibles que culminaron en un brutal asesinato. La noche del 14 al 15 de octubre de 1998 resultó fatal para la familia Watson. Alrededor de las 11:15 de la noche, un vecino llamó al 911, preocupado por los fuertes gritos y los ruidos de una pelea que provenían de la casa de enfrente. Cuando llegó la policía, la puerta estaba sin llave. El interior estaba tenuemente iluminado y un fuerte olor a sangre impregnaba la casa. En la habitación de Margaret, en la primera planta, los detectives descubrieron una escena dantesca. Margaret Watson yacía en el suelo junto a la cama, en una posición antinatural, con claras señales de muerte violenta. La habitación estaba salpicada de sangre, y las sábanas y las paredes mostraban señales de forcejeo, arañazos, hilos desgarrados, mechones de pelo. Mandy estaba sentada en la esquina contigua, en estado de shock, con abrasiones sangrientas en los brazos. No respondía a las preguntas de los agentes, se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, repitiendo la misma frase: no fue mi intención, lo hizo ella misma. El equipo de investigación determinó que la muerte de Margaret fue causada por múltiples puñaladas en el pecho y el cuello. En la escena del crimen se encontró un cuchillo de cocina con las huellas dactilares de ambas mujeres. Se hallaron marcas de arrastre en la habitación y el pasillo, así como rastros de sangre que conducían a la cocina y salían de ella. Algunas pertenencias estaban esparcidas y una botella de licor abierta se encontraba sobre la mesa, lo que confirma que ambas mujeres podrían haber estado en un estado de extrema agitación emocional en el momento de la tragedia. Linda Harris, la madre de Mandy, no se encontraba en casa en el momento del asesinato. Su testimonio fue corroborado por sus compañeros y las cámaras de seguridad de la clínica. Regresó varias horas después del incidente y encontró la casa acordonada por la policía. Durante el interrogatorio inicial, Mandy se encontraba en estado de shock agudo y fue incapaz de dar una explicación coherente. Los paramédicos observaron cortes profundos en sus brazos y signos de forcejeo. Posteriormente se determinó que algunas de las lesiones se produjeron durante el intento de defensa propia de Margaret. Los exámenes forenses posteriores revelaron hematomas y abrasiones en el cuerpo de la fallecida, compatibles con un forcejeo. Se inició una investigación de inmediato. Se entrevistó a los vecinos, se revisaron las grabaciones de las cámaras de vigilancia y se realizó un examen exhaustivo de la escena del crimen. La investigación prestó especial atención al estado psicológico de Mandy, analizando sus diarios, correspondencia y cartas encontradas durante el registro. Desde los primeros días quedó claro que la tragedia no fue espontánea, fue el resultado de un largo periodo de tensión psicológica y aislamiento dentro de la familia. Una semana después, se presentaron cargos oficiales tras confirmarse la cordura del sospechoso mediante un examen psiquiátrico. El caso provocó una gran indignación pública en Clinton y más allá. Los medios locales cubrieron la investigación en detalle y numerosos periodistas asistieron a las audiencias judiciales. La familia Watson, que hasta hacía poco parecía una familia normal, se convirtió en objeto de un intenso escrutinio, y las circunstancias de la tragedia fueron objeto de numerosos debates y análisis de expertos. El juicio de Mandy Harris comenzó en diciembre de 1998 y se celebró en el Tribunal de Circuito del Condado de Clinton. El interés por el caso aumentó,
periodistas, miembros del público e incluso psicólogos invitados por los investigadores para analizar las circunstancias del crimen acudieron a la sala del tribunal. La acusación se basó en numerosas pruebas físicas, huellas dactilares en el arma homicida, entradas del diario de Mandy y señales de forcejeo confirmadas por el análisis forense. El fiscal describió con detalle la situación en la casa, citando fragmentos de cartas y diarios, y haciendo hincapié en la antigua relación secreta entre abuela e hijastra. Según la acusación, la tragedia no solo se debió a dificultades psicológicas, sino también al aislamiento que sufrían todos los miembros de la familia. La abogada defensora, por su parte, intentó centrar la atención en el estado mental y emocional de la acusada. El tribunal escuchó el testimonio de psiquiatras y trabajadores sociales que analizaron la historia de Mandy y su relación con el fallecido. Los especialistas concluyeron que Mandy vivía bajo presión constante, sufría episodios depresivos y se sentía completamente aislada, incluso dentro de su propia familia. No obstante, el examen confirmó su estado mental en el momento del crimen. Vecinos, amigos y profesores también testificaron en la audiencia. Todos destacaron el aislamiento de Mandy, su falta de amigos y su aparente dependencia emocional de Margaret. La propia acusada testificó, admitiendo que su relación con su abuela se había vuelto insoportablemente difícil en los últimos meses, pero no pudo explicar con claridad la causa de la tragedia. La fiscalía solicitó la pena máxima de prisión, alegando la gravedad del delito. El tribunal, considerando las circunstancias del caso, el estado mental de la acusada y su falta de antecedentes penales, condenó a Mandy Harris a 22 años de prisión con posibilidad de libertad condicional tras 15 años. Tras el juicio, Mandy fue enviada al Centro Correccional Femenino de Iowa. Tras el juicio, la atención sobre la familia Harris se desvaneció rápidamente. La madre de Mandy, Linda, se mudó a otra ciudad, cambió de nombre y de trabajo, y se negó a hacer declaraciones públicas. La casa donde ocurrió la tragedia pronto se puso a la venta y posteriormente fue demolida a petición de las autoridades locales. Para los residentes de Clinton, esta historia sigue siendo uno de los episodios más oscuros de finales de la década de 1990. Con el tiempo, en los archivos del juzgado surgieron documentos detallados del caso, informes de interrogatorios, análisis forenses, correspondencia y fotografías de la escena del crimen. El análisis de este caso dio lugar a estudios psicológicos y criminológicos independientes y se utilizó para la formación de especialistas en psiquiatría familiar y de adolescentes. Los informes oficiales indicaron que la tragedia fue causada por un ambiente familiar difícil, una presión emocional prolongada y la falta de ayuda oportuna. El caso de Mandy Harris nos recuerda lo frágil que puede ser la psique cuando las personas están aisladas y bajo presión, y lo importante que es contar con el apoyo de los demás en tales situaciones.